Seguimos en la Tucumana de mañana, 9:38 minutos, y llegó el momento de saludarla a ella, a nuestra gran amiga Gaby Neme, nuestra arquitecta preferida. Hola, Gaby. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Buen día, ¿cómo estamos, Gaby? Muy bien, ¿ustedes? Buen día. A ver, yo me voy a acomodar para mirarte, porque no te puedo mirar. Bueno, ahí estamos, ahora sí. Ahí estamos. Bienvenida como siempre. Muchas gracias. Y seguimos recorriendo un poco el interior, ¿no? Si hablamos de patrimonio. Seguimos por el interior, hoy vamos a ir hasta Trancas. Sí. Y tenemos ahí en Trancas un monumento histórico nacional, que era es la iglesia del viejo Trancas. Sí. Que llamamos a ver imágenes. El viejo Trancas es donde nace, digamos, Trancas, que es como el casco original, y después se hace como una parte nueva, digamos, que es uno de los lugares más antiguos de Tucumán. Es de cuando, se funda, digamos, Tucumán, se funda, digamos, en nuestro territorio, y venían los conquistadores desde el Alto Perú, fundan como esa posta, como la villa, digamos, de Trancas, porque era como un lugar estratégico cuando venían y se iban para el sur. Entonces como que descansaban ahí, como que hacían un tiempo y después continuaban camino. Y desde las batallas, se han librado muchas batallas en ese sector, entonces también era como un lugar estratégico. Por eso la importancia, digamos, de este lugar. Y ahí se funda en 1761, se hace un montón, la iglesia de Trancas, que pertenecía a los jesuitas, hasta que obviamente lo expulsaron, digamos, de América, perteneció a ellos. Y en un principio era una iglesia así como muy rústica, y lo que pasa después hay terremotos. Entonces es una zona bastante sísmica esa. Sí. Tienen una característica, ¿viste? Las construcciones de los jesuitas. Sí, tienen como, la planta, o sea, como uno ve la estructura, son todas iguales, que se basan en la central, digamos, de la jesuita se llama Il Gesù, que está en Roma, sí. Que es una planta, se llama de cruz latina, que es la típica que vemos, la nave central cruzada por otra, sí. Eso fue en la cruz latina, y ahí está el altar. Sí. Y de ahí eso se repite infinitamente en todo nuestro territorio. Entonces eso es lo característico, digamos, de los jesuitas. Y ahí está, en Il Gesù en Roma, está enterrado San Ignacio de Loyola, que es el padre fundador de la orden de los jesuitas. Sí. Y vemos imágenes acá de actualmente, porque tras los terremotos se reconstruye la iglesia, que han sido dos, si no me equivoco, en 1816 y en 1821 más o menos, y a partir de eso se reconstruye. Y de ese momento es esta iglesia que vemos ahí, que es una iglesia bastante sencilla, como bien despojada. Ahora está pintada de ese color. Yo supongo que debe haber sido blanca en su momento porque era colonial, porque se usaba el encalado de blanco, o sea, el revestimiento de la cal, digamos, blanca. Pero es importante porque pasaron muchos hechos históricos clave para nuestro territorio, digamos. Desde el año 1957 ya es Monumento Histórico Nacional, o sea, fue uno de los primeros monumentos. Es un Monumento Histórico Nacional, ahí estamos viendo más imágenes. Al igual que la Casa Histórica. Y funciona, tiene la categoría de Monumento Histórico Nacional como la Casa Histórica. Exacto, tiene la misma importancia. Y eso vemos al costado de la iglesia, que es el paredón famoso donde lo fusilaron a Bernabé Araoz. Nosotros hemos hablado veces anteriores sobre Bernabé Araoz, que fue nuestro primer gobernador y fue clave para la independencia de nuestro país. Sí. Y justamente por eso en 1824 lo fusilan ahí, porque él estaba en batalla. Entonces, por un lado, ese hecho histórico importante pasó ahí. Por otro lado, en esta iglesia. Ahí, justo en ese sector, en ese paredón. Sí. Por otro lado, es importante porque ahí también... cuando viene, ahí vemos la imagen original, es una acuarela que hizo un viajero del momento, en donde antes, digamos, de los derrumbes, por los terremotos, esa era la imagen que se tenía de la iglesia. También ahí fue importante porque Belgrano asume el mando del Ejército del Norte en ese lugar, porque venía reemplazando a los Rondó, y ahí Rondó le da el mando a Belgrano y pasa en este sitio también. Sí. Entonces tenemos otro hecho histórico. Hechos históricos. Claro, muchos importantes. Después, por otro lado, también ahí se da
parte de la batalla que venía, como todas esas guerras civiles que finalizan en la batalla de Tucumán, también Gregorio Araoz de la Madrid es herido acá y descansa en la iglesia durante 2 meses hasta que se recupera. O sea que otro hecho histórico importante. Y también ahí ha sido bautizada Lola Mora. Ahí en esta iglesia, o sea, en la iglesia... Claro. Porque Sí, era lo más tremendo. cercano, era del Tala. Claro, estaba cerca, a un par de kilómetros de ahí es la casa natal de Lola Mora, que es casi en la frontera con Salta. Entonces también es importante por eso. O sea, pasaron muchas cosas clave ahí. Ahí vemos, para llegar desde San Miguel de Tucumán, más o menos son casi un poquito, casi 90 kilómetros aproximadamente. Por la ruta 9 se llega hasta ahí. Y ya vamos a ver como una aproximación donde está la Villa Vieja de Trancas. ¿Ves? Ahí se ve. Sí. Lo que vemos para abajo a la izquierda es la villa actual, digamos, la ciudad actual de Trancas. Y arriba ese cuadradito era la Villa Vieja donde se funda la población, digamos, de Trancas. Y ahí vemos que está en medio de eso la iglesia. Más allá de, arquitectónicamente es muy sencilla, muy despojada, como decíamos, pero lo importante son... Típico, propio de los jesuitas. Sí, propio de ellos. Pero las cosas que han pasado ahí para nuestra historia son lo que hacen, digamos, que eso se declare monumento histórico nacional. ¿Eso cuándo se declara? Perdón, la Villa Vieja estoy viendo que del otro lado de la ruta, digamos. Claro. Del lado este. ¿Es así o estoy equivocado? ¿Sí? Sí. Y uno sigue por ahí derecho, por la ex ruta 9, y llegas al Tala, a la casa de Lola Mora. Entonces, cuando venís, como entras por Salta, vas derecho por ahí, digamos. Bueno, y ahí vemos lo que recién hemos visto el frente. Aparte, recién hablamos con Anita de San Francisco Solano, que es un santo que la gente de la zona cree mucho, que hay un pozo ahí que dicen que es milagroso. Sí, de aguas milagrosas, sí. ¿Eso Entonces, también está cerca? Está cerca de acá, sí. Dicen que hay una tradición, una semana después de la Pascua se hace una procesión en donde se va hacia San Francisco Solano. Sí, y ahí es una especie de turismo religioso en esa zona. Eso iba a decir, el año pasado lo charlamos con el ex intendente Antonio Moreno. El tigre. El tigre. Roberto. Sí. Roberto Moreno, él nos contaba con Antonio no que, hablamos todavía. No hemos podido comunicar todavía. Seguramente ahora en octubre nos podemos comunicar. Claro. Sí, pero el tigre nos contaba que había crecido mucho el turismo respecto a eso, lo de las aguas milagrosas. Muchísima gente iba a conocer ese lugar. Sí, y queda para esa zona, un poquito alejado. Sí, cerquita, muy cerquita de ahí está todo eso. Y es como está como vinculada la iglesia a ese circuito, digamos, religioso. No tengo muy clara toda la historia de San Francisco Solano, yo la sabía, pero ahora no me acuerdo mucho. Sé que viene, digamos, con los padres jesuitas, uno de los fundadores, digamos, de toda esta zona, y hay un pozo ahí que es donde dicen que él hizo milagros, digamos, una cosa así es la historia, y por eso quedó como esa tradición. No sé por qué en el último tiempo se hizo como más fuerte, como dice León, pero como que va ganando más adeptos, digamos, esa tradición. Y la gente va a pedir cosas, digamos, favores a esa zona. De acuerdo a lo que ven, bueno, es grande la iglesia y había una especie también como de hospedaje ahí, teniendo en cuenta que vos decías, por ejemplo, que Gregorio Araoz se quedó 2 meses. Claro, generalmente, como eran lugares perdidos, sin urbanización, obviamente que los sacerdotes y los religiosos vivían, digamos, ahí. Y la iglesia muchos años cumplió esa función de albergar gente, de ser hospital, y los jesuitas, sobre todo el tema de la educación, porque una de los pilares de los jesuitas era la educación. Entonces funcionaba también tipo como escuela, o sea, cumplía muchas funciones la iglesia en las épocas pasadas, digamos. Entonces asistían a los heridos, imagínate que en esa zona no había absolutamente nada, entonces funcionaba como eso. Y esa zona, como les decía, funcionaba como una posta. En la época colonial, las postas eran lugares donde, por ejemplo, tenía que haber ciertos requisitos, cierta cantidad de caballos para los viajeros que venían, y como que hacer un intercambio de caballos, por ejemplo,
tener lugar donde quedarse por lo menos una noche, donde alimentarse, donde hidratarse. También era el lugar como foco de las comunicaciones, como en esa época se hacían como, no existía ni el telégrafo ni nada, entonces como los mensajes se llegaban como a ese punto, esa posta, y después se derivaban a donde tenían que ser. Obviamente que bajaba hacia lo que es el virreinato del Río de la Plata. Entonces, por eso es la importancia de la vieja Villa de Tranca como posta, como lugar clave, estratégico desde lo político, desde lo militar, desde la comunicación. O sea, es una zona con mucha historia. Y sé que hay un proyecto, no sé si se concretó todavía, como que hacer todo un hilo histórico desde ahí subiendo para Jujuy y Salta, porque es como todos los lugares donde se libraron las batallas civiles, las batallas por nuestra independencia. Bien. ¿Y esto funciona en la actualidad? ¿Hay sacerdotes, se dan misas, sí? Sí, es la iglesia del pueblo, sí. Sigue siendo la iglesia del pueblo. Sí, yo creo que sigue siendo como la principal, digamos, en Trancas. A pesar de que se hizo otro casco fundacional, otro casco como anexo, como veíamos en el plano, pero sí, tiene mucha importancia todavía. Así que bueno, yo la verdad que solo la conozco de pasada, estaría bueno hacer una visita. Y adentro también sé que hay imágenes que son de la época colonial, pinturas, representaciones, que tienen como mucho valor, porque viste que en la época colonial estaba toda la escuela del Alto Perú, que era la escuela de pintura, sí, en donde se hacían esas típicas representaciones, con el uso de dorados y todo. Entonces hay también pinturas, creo que son 9 en total, que son muy importantes en el interior de la iglesia. Bien, hermosa historia. Gaby, sí. Poco sabíamos de que la iglesia de Trancas tenga la categoría de Patrimonio Histórico Nacional como la Casa Histórica, ¿no? Claro. Bueno, sí, claro, tantos hechos importantes que han sucedido allí. Así que sí, creo que ahora está como más en foco eso, mucho. Me parece que también mucho como que se hizo foco en Trancas por el gobernador, entonces como que empezó como a hablarse un poco más de Trancas, pero tiene como lugares clave, digamos, para nosotros, para nuestra historia, para todos los tucumanos. Y vemos ahí como la cruz también fundacional, o sea, hay muchos elementos simbólicos en ese sector. Y la típica imagen colonial con el techo de teja, los muros así rústicos. La campana ahí la veo, el campanario, sí, a la vista, ¿no? Sí, el campanario. Esa portada es la que se derrumbó por el terremoto y se reconstruyó, pero hay pocos, digamos, tipos de iglesias así, con esas características. Es un diseño típico, ¿no? O sea, yo veo esa forma de esa iglesia y la veo parecida a muchas otras. Es como es característico también, sí, ¿no? Me hace acordar a una iglesia blanca, porque claro, vos me decías tema blanco, a la iglesia que está en Fiambalá, que es una iglesia que tiene también una estructura muy muy parecida y que tiene también mucha sí, historia. Es que hay un tipo de arquitectura que se llama arquitectura de las casas blancas, sí, que justamente comparte esas características de los muros rústicos, encalados, pintados de blanco. Y en toda la quebrada de Humahuaca, sí, hay muchas de ese tipo de iglesias, sí, que son claro, con tal cual. 2 aguas también, que se llaman parinudillos, que es una estructura dentro de madera. Está lleno, digamos, la quebrada y muchas declaradas patrimonio. Y las vigas generalmente son de madera también, sí, que sostienen el techo de teja. Bueno, acá lo vemos, no digo en la estética afuera, porque me parece que no, pero sí por dentro, en la Peña del Cardón o en la casa histórica. Ese es típico de la época de la colonia, digamos. Sí, típico de esa estructura, que es como un triángulo, que son las 2 vigas inclinadas, como rigidizadas por otra horizontal. Entonces, claro, eso se llama parinudillo. Entonces se repite porque no había, eran muy básicas las técnicas constructivas en ese momento, también la mano de obra era muy rudimentaria porque al principio se usaban los indígenas, que eso los formaba, digamos, para la construcción. Entonces se va repitiendo ese modelo. Sin embargo, ahí están en pie, ¿no? Sí, después de tantos son muy años. nobles.
Y no tiene que ver con patrimonio, pero ¿qué es lo esperable de un edificio en pie? ¿No? Digo, no de este tipo. Hoy, un edificio que construye hoy, Sí. ¿qué vida útil se calcula que puede tener un edificio hoy? Sí, yo creo que 40, 50 años, porque la verdad que Poco. Sí, la porque- calidad cada vez está... Y eso Más es 50 años hoy, es re hoy en poco. San Miguel de Tucumán tenemos edificios o rascacielos que ya andan por ahí, por los Y sí. 40, por los 30 y pico. O- ¿Y qué pasa con eso? A ver, o por ejemplo, ves en los barrios privados, los country, que son como las casas más nuevas, totalmente afectadas por la humedad, Sí. o sea, casas que tienen 5, 10, 15, 20 años. Que no están pensadas a largo plazo en el clima, además que están... Claro, porque se hace como todo muy básico, digamos. Entonces, la calidad, a ver, este tipo de trabajo, ahí vemos imágenes del interior. Esto Sí. le quería preguntar, porque hay otra iglesia en Trangas que es la de San Joaquín. Ah, Esto que le estoy mostrando, no estamos viendo el aire, esto lo muestro a ustedes, es Parroquia del Sagrado Corazón. ah, Esta, ¿no? La que estamos hablando. no tiene vitrales que yo sepa en el interior. Claro, es más- Menos mal que no lo mostramos entonces. Tiene más, es claro, y se ve la estructura de madera, como decíamos con Gaby, en la cubierta. Bien. Pero León, eso que están mostrando... León, Es Gaby, Es la Capilla Sixtina. es el Vaticano. Claro, es propio de los jesuitas, sí, todo Sí. más... Sí, Más a ver, tranquilo. si alguno ha ido a Jujuy, a sí, pienso en la de Tilcara, Humahuaca, Maimara. tiene un estilo parecido. Por ejemplo, Claro. ahora que lo decís, en la iglesia de Humahuaca, mucho más, me parece un poco más grande, Ujú. que además Humahuaca tiene, creo que obispado también, eso Sí. genera seguramente... Es como la sede Eh, de todo el arzobispado, digamos. Del norte, sí. Sí. Pero tiene un estilo bastante similar, sí, es cierto. Sí. Pero bueno, Y casi todas tienen como un costado la torre donde estaba el campanario. Claro. no quiero alarmar a nuestro público y volviendo al tema anterior que no tiene que ver con la columna. O sea, alguien que vive en un edificio en Tucumán, en el centro, que fue construido en los 70, tiene que empezar a preocuparse. Y preocuparse, ocuparse diría yo, o sea, el mantenimiento, porque acá como que en Tucumán se piensa que uno hace algo, una construcción y nunca más lo mantiene, Claro. digamos. Entonces, como la casa de uno todo el tiempo le está haciendo cosas. El tema de Sí. la humedad es tremendo. Yo este fin de semana estuve en la casa, era inauguración de la casa de una pariente y la verdad que nuevita la casa y la humedad ya la estaba comiendo. No Claro. vive hace 3 meses y ya la humedad es tremenda. Claro, porque cada vez como que se hacen menos previsiones, no sé, es como los Eso tiene que ver con los materiales, ¿no? sí. Sí, Es que no, es tan caro también construir. No, pero además una cosa es lo que uno pueda más o menos mirar, ver, corregir en lo estético, otra cosa es realmente hacer una revisión estructural. Y sí, Eso es a otro ver, tema. si uno piensa en todo lo que son los valles, que se hacen con adobe, o sea, materiales Sí. muy sencillos y son muy nobles, o sea, el adobe es para proteger la humedad, es bueno para el clima que tenemos nosotros, prácticamente sin revocar, soporta ¿Y todas ese las material dónde inclemencias. está? ¿En la montaña? En cualquier lado se Cualquier puede lado. hacer. Claro, donde vos construyas, el adobe se hace siempre en la tierra del lugar. Sí. Entonces, donde estés, se hace, digamos, se utiliza. Pero es muy bueno para nuestro clima, para todo lo que es el norte. La banca, a ver, las inclemencias, los cambios de temperatura, porque nosotros tenemos mucha amplitud térmica. Claro. Entonces, Exacto. a ver, nos despertamos con 5 5 grados, y al tenemos mediodía 30. 26, claro. Entonces, esa amplitud térmica es la que genera las grietas, los deterioros, digamos, en los revoques. En cambio, el adobe se banca todo eso con un poco de revoque y listo. Pero es como que... Y es más barato aparte. Claro, y más barato, Sí. pero vamos dejando de lado nuestras tradiciones constructivas para adoptar otras, digamos, Sí. que vienen, que las tendencias internacionales y muchas veces no son adecuadas para nuestro clima. Y lo que es muy noble también es el ladrillo visto, que cada vez se hace menos, digamos. Pero, El ladrillito a la vista. sí, todo lo que es ladrillo cerámico macizo, que se produce mucho en nuestro entorno, es súper noble. Entonces, también se complica el tema de la mano de obra, cada vez hay gente menos especializada en ese tema, digamos. Entonces, Claro. como que vamos perdiendo todo eso. Digo, vamos perdiendo ahí
de identidad en ese sentido, sí. Gaby, gracias, gracias por cada historia que nos traes toda la semana, nos encanta, hemos aprendido un montón de esta también, y está pendiente de visitarla. Yo no conozco, la verdad, no conozco Trancas. No, yo tampoco, tenemos que ir a hacer un paseo. Tenemos que ir, bueno, gracias Gaby, sabemos que hay muchos temas que estás trabajando y que los seguís compartiendo con nosotros, ¿A clases o no? Sí, ahora tenemos que A ir. clases, ¿parcial no? No, oye, no, todavía no he empezado, pero ayer empezamos en la San Pablo. Consulta, mira. Ayer empezaron las clases en la San Pablo, en la UNT todavía no. Todavía no. Bueno. Sí, pero no estaban muy entusiasmados los chicos para empezar las clases. Y sí. Gracias, Gaby. A ustedes. Seguimos de esta manera en La Tucumana de mañana. Seguís escuchando La Tucumana 95.9. Tu radio.